Hola a todos, mi nombre es Darlene Alison Salcedo Rumbo y en este momento quiero compartir con ustedes la línea de tiempo de la historia de la guitarra. Pero ¿por qué es importante la historia de la guitarra? Porque no solo nos enriquece el aprendizaje musical, sino que también nos permite evidenciar el valor de la guitarra en la música tradicional y contemporánea en todo el mundo. La historia de la guitarra se remonta aproximadamente al año 14.000 a.C. Se cree que apareció la forma más rudimentaria de los instrumentos de cuerda, la cual se llama arco de boca o arco musical. Se encontraron murales antiguos, pinturas de personas de esa época con ese arco en la boca. Todavía se desconoce si primero se usaba para las armas o si se le daba el uso primero para la música. Luego, entre el año 2500 y 1500 a.C., aparece lo que se llama el Tar de Persia, el cual introdujo el uso de cuerdas dobles y pulsaciones. En el 1800 y 150 a.C. surge la cítara, también llamada chitara. Tiene un nombre muy similar a la guitarra, aunque realmente en su físico es más parecido a una lira. Con ella se usó lo que fueron las cuerdas tensadas sobre una estructura resonante. Ahora nos vamos en el año 700 después de Cristo. Los árabes, más exactamente los moros, llevaron a España lo que hoy se conoce como el laúd. Es uno de los instrumentos más cercanos a los antecedentes de la guitarra. En cuanto a su forma, era redondeada en la parte trasera como si fuera una pera. En el siglo XVI aparece lo que se llama la vihuela. Su fondo era redondeado, pero era aplanado. Se lo diferenciaba lo diferenciaba del laúd y era muy similar a la guitarra actual. En el siglo XVI aparece la mandora, la cual era muy similar al laúd y a la vez muy similar a la guitarra. En el siglo XVII aparece la guitarra llamada barroca, que fue impulsada por Francisco Corbetta, el cual la trajo de la corte italiana a la corte francesa y se lo cedió al rey Luis V. Él permitió que la guitarra barroca se difundiera por toda Europa. Además, permitió o ayudó a que la guitarra pasara de ser un instrumento de acompañamiento a ser un instrumento solista. En el siglo XVIII ocurrió la transición a 6 cuerdas simples, pues antes se manejaban cuerdas dobles. Entre los que facilitaron este cambio o esta innovación se encuentra el diseñador de guitarra llamado Antonio Giacomo. Las 6 cuerdas fueron la base de la guitarra clásica, como van a ser la guitarra clásica. En el siglo XIX, en España, Antonio Torres le hizo un rediseño a la guitarra clásica y llamó a esa guitarra la Leona, con un diseño o un prototipo bastante parecido a las guitarras de la actualidad de hoy. Él adaptó el cuerpo y el material del instrumento anterior y creó la caja de resonancia. Por su parte, también tuvo ayuda de Andrés Segovia, el cual aportó de que las cuerdas ya no fueran del material de una tripa porque se rompían fácilmente y se desafinaban, y más bien usó el nylon para las cuerdas. También en el siglo XIX nació la guitarra occidental, también llamada guitarra del oeste, y llevó ese nombre porque los estadounidenses, los vaqueros y colonos estadounidenses la utilizaban para cantar alrededor de la hoguera. En este mismo siglo la guitarra se expandió a otros géneros musicales, pues antes se utilizaba para la música clásica y la música religiosa. En el siglo XX, en el siglo XX se inventó la guitarra eléctrica, más exactamente en el año 1950. Nació del deseo de que la guitarra adquiriese mayor volumen para poder imponerse. Los precursores de la guitarra eléctrica fueron Adolf Richter y George Bachmann. La guitarra eléctrica es la reina del rock and roll y del rock. Eh, la guitarra, bueno, les contaba que la guitarra eléctrica nació con el deseo de tener mayor volumen para poder imponerse. Y resultó que tal volumen solo se podía conseguir con electricidad. Por eso Adolf y George Bach crearon el principio de la pastilla en que se basa la inducción. La inducción en la guitarra eléctrica es el principio físico mediante el cual las pastillas convierten la vibración de las cuerdas metálicas en una señal eléctrica.
En 1941, Lester William Polfus creó una guitarra eléctrica con cuerpo sólido. Introdujo un trozo de madera maciza en una guitarra eléctrica que había sido cerrada por la mitad longitudinalmente. Esta construcción eliminaba la retroalimentación y ayudaba a producir sonidos más duraderos. En el 1950, Leo Fender sorprendió al público con la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Le llamaron la Fender Telecaster. A partir de ese entonces se desarrollaron diferentes variaciones de guitarra eléctrica, incluyendo, por ejemplo, una guitarra eléctrica de 7 cuerdas en el año 1990. Y en el año 2007 aparecieron o crearon una guitarra que se puede afinar sola. Así pudimos ver toda la evolución de la guitarra. La historia de la guitarra es fundamental porque permite comprender cómo este instrumento ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes culturas y estilos musicales, desde sus orígenes en instrumentos antiguos como el laúd y la vihuela hasta la guitarra moderna. Su desarrollo refleja cambios sociales, artísticos y tecnológicos. Desde entonces se ha convertido en uno de los instrumentos más populares en todo el mundo, que se usa en todo tipo de música y es bastante asequible a todas las personas. Gracias.